Mi hermano Dante siempre ha sido el Sol. Yo, en cambio, he vivido siendo el planeta que gira a su alrededor, invisible, definido solo por mi órbita en relación a su luz. A mis 35 años, atorado en el infernal tráfico de viaducto, esa verdad se sentía más pesada que nunca. El claxon de un microbús me sacó de mi trance. En la pantalla de mi celular, la foto que mi madre, Úrsula, acababa de enviar al grupo familiar, Dante, sonriendo, con la Torre Eiffel de fondo. El pulgar de mi madre había tecleado con entusiasmo, nuestro trotamundos, cerrando otro negocio millonario en París, qué orgullo para la familia. Orgullo. Esa palabra. Para mi madre, el orgullo era un trofeo que solo Dante podía ganar. Mis logros, mi carrera como analista de inversiones, mi propia familia, todo eso era, en el mejor de los casos, un premio de consolación. Un detalle secundario en la gran ópera de la vida de Dante. Cerré los ojos y, como un fantasma persistente, apareció un recuerdo. Mi 10º cumpleaños. La sala de la casa en Lomas de Chapultepec, decorada con globos. En una esquina, una bicicleta de montaña, roja, brillante, con cambios de velocidades y una suspensión que parecía de motocicleta. Era para Dante, aunque su cumpleaños había sido 2 meses antes. Es que sacó puros dieces, explicó mi madre, alborotándole el cabello. Mi regalo estaba en una caja más pequeña. Al abrirlo, encontré un suéter de rombos, de un color indefinido entre el beige y el gris. Póntelo, Matías, dijo mi madre con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es para que te parezcas más a tu hermano. Sentí el tejido áspero contra mi piel y un nudo en la garganta tan apretado que no pude ni dar las gracias. Ese día aprendí que mi valor no era propio, era un reflejo, y siempre sería una imitación pálida del original. Ahora, 25 años después, el suéter era metafórico. Era mi coche sedán familiar, práctico y seguro, comparado con los autos deportivos que Dante rentaba en Europa. Eran mis vacaciones en la playa de Veracruz, comparadas con sus viajes a los Alpes suizos. Era mi vida entera. Soy Matías. Tengo una esposa increíble, Renata, mi ancla a la realidad. Y una hija de 5 años, Jimena, la única luz que puede competir con el sol de Dante. Ellas son mi verdadera vida, mi verdadero orgullo. Pero la fuerza de gravedad de la familia de origen es poderosa, y por más que intentaba escapar de esa órbita, siempre me sentía atraído de vuelta al frío espacio que me asignaron al nacer. Lo que nadie sabía, ni siquiera Renata, era hasta qué punto esa fuerza me estaba consumiendo, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Estaba a punto de colapsar, y ni yo mismo lo veía venir. Los domingos en casa de mis padres eran un ritual sagrado e insoportable. La casa en Lomas de Chapultepec era el monumento de mi madre a su propio éxito, un éxito conseguido a través del matrimonio y mantenido con una tenacidad feroz. Cada mueble de diseñador, cada cortina de seda importada, cada centímetro de mármol pulido era una declaración. La casa no era un hogar, era un escenario, y nosotros éramos los actores en su obra. Ese domingo en particular, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Llegamos puntuales, como siempre. Traje conmigo una botella de tequila artesanal, uno de esos que se destilan en pequeños lotes, una joya que un cliente me había recomendado. Hola, mamá. Hola, papá, dije, entregándole la botella a mi madre. Úrsula la tomó como si estuviera examinando una pieza de evidencia. Ah. Gracias, Matías, dijo, y sin siquiera leer la etiqueta, la dejó en una barra lateral, detrás de una botella de whisky comercial cuyo principal mérito era ser reconocible y caro. Tu hermano Dante nos mandó este, anunció, señalando el whisky. Dice que es el que toman los directores en Nueva York. Mi padre, Néstor, se acercó a abrazar a Jimena. Se le iluminó el rostro, un destello genuino en medio de la falsedad reinante. Princesa, qué grande estás. Néstor era un hombre encogido. Antes de que lo despidieran, había sido un exitoso gerente de ventas, un hombre de hombros anchos y risa estruendosa. Ahora, parecía una versión más pequeña de sí mismo, como si la vida le hubiera sacado el aire. Nos sentamos a la mesa.
La vajilla fina, la cristalería reluciente. Todo perfecto. Úrsula empezó su monólogo habitual, un popurrí de los logros de Dante y críticas veladas hacia mi vida. Dante dice que está pensando en comprar un departamento en Miami. Para las vacaciones, comentó mientras servía la sopa. Luego, su mirada se posó en mí. Mati, esa camioneta tuya ya se ve muy vieja, ¿no crees? A ver cuándo la cambias. Por Renata y la niña, para que no anden batallando con un coche que las deje tiradas. Sentí la mano de Renata apretar la mía bajo la mesa. Era su forma de decir, no caigas. Respira. El coche funciona perfectamente, mamá. Y es muy seguro, respondí, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Seguro, pero feo, susurró ella, como si fuera un secreto a voces. Mi padre carraspeó. La sopa está deliciosa, vieja, dijo, en un intento patético de desviar la atención. Pero Úrsula era como un misil teledirigido. Ya había fijado su objetivo. Renata, querida, dijo, con una dulzura venenosa. Ese vestido es muy sencillo. Dante le acaba de mandar a una de sus amigas un vestido de diseñador que no tienes una idea. A veces pienso que Matías debería ser un poco más espléndido contigo. Renata sonrió, una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. A mí me encanta que Matías sea práctico y no gaste en superficialidades, Úrsula. Así podemos ahorrar para lo que de verdad importa, el futuro de Jimena. Fue un golpe directo y elegante. Úrsula frunció los labios. El aire se enfrió un par de grados. Yo, por mi parte, sentí una punzada de culpa. Ahorrar. Si Renata supiera la verdad, si supiera que el ahorro era una ilusión. Que cada mes una porción gigantesca de nuestro ingreso se desviaba para mantener precisamente el teatro de superficialidades en el que estábamos sentados. El resto de la comida transcurrió en una paz armada, llena de comentarios pasivo-agresivos de mi madre y los intentos cada vez más débiles de mi padre por mantener la calma. Cuando nos fuimos, Úrsula me abrazó en la puerta. Cuídate, mi amor, me dijo al oído. Y piensa en lo del coche. No quiero que la gente piense que a mi hijo le va mal. Mientras nos alejábamos en mi coche viejo y feo, Renata suspiró. No sé cómo lo aguantas. Yo tampoco lo sabía. O tal vez sí. Lo aguantaba porque en el fondo de mi ser, el niño de 10 años con el suéter de rombo seguía esperando una palabra de aprobación. Y porque cargaba un secreto tan grande que el miedo a que se descubriera era más fuerte que cualquier humillación dominical. El secreto había nacido 3 años atrás, en una noche de tormenta que parecía un presagio. Recibí una llamada de mi madre. Su voz, normalmente tan controlada y autoritaria, estaba quebrada por el pánico. Tienes que venir. Ahora. Conduje hasta su casa con el corazón en un puño, imaginando lo peor. Los encontré en el estudio. Mi padre, Néstor, estaba sentado en su gran sillón de piel, con la mirada perdida y un vaso de whisky en la mano. Se veía pálido, devastado. Úrsula caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Qué pasó?, pregunté. Fue mi madre quien respondió, con la voz cargada de ira y vergüenza. A tu padre, lo corrieron. Después de 30 años en la misma empresa. Una reestructuración, dicen, basura. Lo echaron como a un perro viejo. Miré a mi padre. Él no levantó la vista. Solo tomó un largo trago de su bebida. En ese momento, no sentí lástima por el ejecutivo despedido, sino por el hombre que había perdido su identidad. Pero el pánico de mi madre no era por el bienestar emocional de su esposo. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Matías?, siseó, sus ojos fijos en mí. ¿Cómo vamos a pagar esta casa, la hipoteca? Son 55,000 pesos al mes, tus sobrinos van a una escuela carísima, ¿qué va a decir mi hermana? ¿Qué va a decir toda la gente? Su letanía de preocupaciones era un torbellino de apariencias y estatus social. En ningún momento mencionó la posibilidad de vender la casa, de reducir gastos, de buscar una solución lógica. Su única preocupación era mantener la fachada. Durante las siguientes semanas, la situación empeoró. Mi padre se hundió en una depresión silenciosa.
Mi madre se volvió más irritable, más demandante. Un día, revisando el correo, encontré un sobre del banco. Era un aviso de pago vencido de la hipoteca. Esa noche no pude dormir. Me sentí atrapado. Por un lado, estaba la lógica. Mi yo analista de inversiones sabía la respuesta: tenían que vender. Era un activo sobrevalorado que consumía todos sus recursos. Debían liquidarlo y mudarse a un lugar que pudieran pagar. Era la única jugada inteligente. Pero por otro lado, estaba el hijo. El niño del suéter de rombos. Veía a mi padre, un hombre quebrado, y a mi madre, aterrada a su manera. Y mi instinto primario, ese estúpido y arraigado instinto de salvador, se apoderó de mí. Al día siguiente, fui al banco. Le mentí a Renata. Le dije que tenía una reunión importante con un cliente. Me senté con un ejecutivo y, con una facilidad aterradora, programé una transferencia automática mensual desde mi cuenta de inversiones a la cuenta de la hipoteca de mis padres. 55,000 pesos. Cada día 1 del mes. ¿Está seguro, señor Matías?, me preguntó el ejecutivo. Es una cantidad considerable. Estoy seguro, respondí, con una voz que no parecía la mía. Salí del banco sintiendo una extraña mezcla de heroísmo y náusea. Había resuelto el problema. Había salvado el día. Pero también me había puesto una soga al cuello. Le conté una verdad a medias a Renata. Les voy a echar la mano a mis papás con algunos gastos mientras mi papá encuentra otra cosa, le dije, restándole importancia. Ella, confiando en mí, asintió. Los meses se convirtieron en años. Mi padre nunca encontró otra cosa. Consiguió algunos trabajos de consultoría esporádicos que apenas cubrían los gastos del día a día. Mi madre se negó a trabajar. Yo, a mi edad, ¿de qué?, decía con desprecio. Y yo seguí pagando. En silencio. El dinero que debería haber sido para el enganche de una casa más grande para mi familia, para un fondo universitario robusto para Jimena, para unas vacaciones decentes para Renata y para mí, se iba a mantener el teatro de mi madre. A veces, por la noche, me quedaba viendo las proyecciones financieras en mi laptop y me reía sin ganas. Era una ironía cruel. Mi trabajo consistía en maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. Y en mi vida personal, estaba haciendo exactamente lo contrario, estaba inyectando capital masivo a una inversión emocionalmente en bancarrota, un activo tóxico que no generaba más que dolor y resentimiento. Estaba financiando mi propia miseria, un pago a la vez. Y giraba mi anillo de bodas, una y otra vez, sintiendo el peso frío del metal y el de mis mentiras. La conversación que tanto había temido llegó en una noche de martes lluviosa. Jimena ya dormía. Renata y yo estábamos en la sala, revisando nuestro presupuesto anual, algo que solíamos disfrutar, una especie de ritual de equipo. Pero esa noche, el ambiente era pesado. Renata estaba callada, sus dedos tecleando en la laptop con una precisión metódica. Después de varios minutos, suspiró y giró la pantalla hacia mí. En ella, un gráfico de pastel. Nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros ahorros. La porción designada como ahorro a largo plazo era patéticamente pequeña. Matías, comenzó, su voz era suave pero cargada de un peso que no había escuchado antes. Necesitamos hablar. De verdad. Sentí un escalofrío. Comencé a girar mi anillo de bodas, un tic nervioso que Renata conocía demasiado bien. Claro, mi amor, ¿qué pasa?, pregunté, tratando de sonar casual. Pasa esto, dijo, señalando el gráfico. El fondo para la Universidad de Jimena. A este ritmo, cuando cumpla 18 años, tendremos suficiente para pagarle un semestre. Quizás 2, si estudia en una escuela pública, ¿es eso lo que queremos para ella? El golpe fue directo, certero. La culpa me invadió como una marea helada. Hemos estado apretados, comencé a decir. No, Matías, me interrumpió, pero sin enojo, solo con una infinita tristeza. No hemos estado apretados. Hemos estado desviando una enorme cantidad de dinero. Y sé a dónde va. Y sé que es mucho más de lo que me has dicho.
La miré, sorprendido. Ella siempre lo había sabido. O al menos, lo había sospechado. Yo sé que amas a tus padres, continuó, sus ojos buscando los míos. Y respeto que quieras ayudarlos. Pero, ¿a qué costo? Vivimos en un departamento que ya nos queda chico. No hemos tomado unas vacaciones decentes en 3 años. Nuestra hija, Matías, estamos sacrificando el futuro de nuestra hija por mantener el estilo de vida de tu madre. Cada palabra era una verdad innegable. Me sentí desnudo, expuesto. Mi papá no ha encontrado trabajo, balbuceé, la excusa sonando débil incluso para mis propios oídos. Tu papá decidió dejar de buscar un trabajo serio, corrigió Renata con gentileza. Y tu mamá decidió que era más importante tener un jardín impecable que tener dignidad. Son sus decisiones, no las nuestras. Y no es tu responsabilidad rescatarlos de ellas. Quería discutir. Quería defenderme. Pero no podía. Porque ella tenía razón. ¿Cuánto es, Mati?, preguntó en voz baja. Dime la verdad, ¿cuánto les estás dando cada mes? Dudé. El número se sentía obsceno al decirlo en voz alta. Revelarlo era admitir la magnitud de mi engaño. 55,000 pesos, confesé, mi voz apenas un susurro. Renata cerró los ojos y respiró hondo. No gritó. No lloró. Su reacción fue mucho peor, una decepción silenciosa y profunda que se instaló entre nosotros. Eso es casi el 30% de tu sueldo, dijo, abriendo los ojos. Había dolor en ellos. Con razón no avanzamos. Estás manteniendo 2 familias. Y una de ellas ni siquiera te lo agradece. Lo siento, fue todo lo que pude decir. Yo también lo siento, respondió ella, levantándose del sofá. Siento que me hayas mentido. Y siento que te estés dejando destruir por ellos. No sé cuánto tiempo más pueda haber esto sin que me destruya a mí también. Se fue a nuestra habitación y cerró la puerta. No con un portazo, sino con un clic suave y definitivo que resonó en el apartamento como el sonido de algo rompiéndose para siempre. Impulsado por la conversación con Renata, decidí que tenía que hacer algo. La solución no era cortar la ayuda de golpe, sino hacerles entender la realidad. Mi objetivo era mi padre. Él era el racional, o eso quería creer. Lo invité a comer un sábado, con la excusa de ponernos al día. Fuimos a un restaurante de comida corrida cerca de su antigua oficina, un lugar sin lujos, de hombres de trabajo. Quizás el ambiente, pensé ingenuamente, lo haría entrar en razón. ¿Cómo has estado, papá?, pregunté después de que pedimos. Bien, bien. Ahí la llevamos, respondió, evasivo, mirando el menú como si contuviera los secretos del universo. Fui directo al grano. Papá, he estado pensando. La casa es demasiado grande para ustedes 2. Los costos de mantenimiento, el predial, todo es un dineral. ¿No han pensado en vender y comprar un departamento más pequeño? Les sobraría mucho dinero, vivirían más tranquilos. Néstor dejó de mirar el menú. Su rostro se contrajo en una mueca de pánico. Imposible, dijo, casi en un susurro. Tu madre se muere. Esa casa es su vida. Además, no te preocupes, ya te dije que me están saliendo unas consultorías. De hecho, me va bastante bien. Cubrimos todo sin problemas. La mentira fue tan descarada, tan torpe, que me dejó sin palabras. ¿Consultorías, cubriendo una hipoteca de 55,000 pesos, más gastos? Era absurdo. Me miró, y por un segundo vi la verdad en sus ojos, la vergüenza. La humillación de un hombre de 60 años que prefería inventar una fantasía a admitir que su hijo lo mantenía. Papá, comencé a decir, pero él me interrumpió. Cambiemos de tema, ¿quieres? Cuéntame de Jimena, ya está aprendiendo a leer. Me di por vencido. Mi padre no era un aliado, era el primer guardián de la fortaleza de negación de mi madre. Estaba solo en esto. La frustración me acompañó al trabajo el lunes. Me sentía irritable, desenfocado. Durante la comida, mi colega Isidro,
un hombre cercano a la edad de mi padre pero con una sabiduría que Néstor jamás tendría, se sentó a mi mesa. Anda con cara de pocos amigos, Matías, comentó mientras desenvolvía su sándwich. No sé por qué, pero me desahogué. No le di los detalles, pero le hablé de una situación familiar complicada, de sentir que cargaba con un peso que no me correspondía. Isidro masticó lentamente, pensativo. Después de un rato, me dijo, le voy a contar algo. Cuando mi hijo mayor era joven, siempre que se metía en problemas de dinero, yo iba y le pagaba las deudas. Pensaba que era mi deber de padre, ¿y sabe qué pasó? Que nunca aprendió. Seguía cometiendo los mismos errores, porque sabía que papá siempre estaría ahí para limpiar su desastre. Hizo una pausa y me miró fijamente. Un día, mi esposa me dijo, deja que se caiga. Deja que sienta el madrazo de la realidad. A veces, la lección más grande de amor no es proteger a alguien de las consecuencias, sino permitirle enfrentarlas. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero funcionó. Mi hijo tocó fondo, sí. Pero se levantó solo. Y hoy es un hombre responsable. Se encogió de hombros. No sé si les sirva de algo. Pero en la vida y en las finanzas es lo mismo, a veces, para que una inversión crezca, hay que dejar de inyectarle dinero a los activos que solo dan pérdidas. Las palabras de Isidro resonaron en mi cabeza con la fuerza de una revelación. Activos que solo dan pérdidas. Era la descripción perfecta de mi relación con mis padres. Por primera vez, empecé a considerar lo impensable, y si la solución no era hablar más, sino actuar, y si la mayor ayuda que podía darles era, precisamente, dejar de ayudar. Mi cumpleaños número 36. Debería haber sido un día feliz. Renata había planeado una cena íntima, solo nosotros tres. Pero entonces mi madre llamó. Mati, mi amor, felicidades. Oye, ni se te ocurra hacer planes, ¿eh? El sábado vamos a celebrar aquí en la casa, como debe ser, en familia. La frase como debe ser era el martillo de Úrsula. Cualquier cosa que no se ajustara a su visión era, por definición, incorrecta. Traté de negarme. Gracias, mamá, pero Renata ya tenía algo planeado. Ay, que Renata ni que nada. Ella es parte de la familia. Vendrán aquí y punto. Ya invité a tus tíos. No me hagas quedar mal. Y así, mi deseo fue borrado. La cena íntima se convirtió en un circo familiar orquestado por mi madre. El sábado llegamos a la casa. El ambiente era de una alegría forzada. Mis tíos me felicitaron, mi padre me abrazó con una palmada en la espalda que se sintió hueca. Durante la comida, el tema central, como siempre, fue Dante. Dante nos mandó un regalo increíble por tu cumpleaños, Mati, anunció Úrsula, como si el regalo fuera para ella. Le mandó a tu padre un reloj suizo. Míralo, qué elegancia. Néstor levantó la muñeca para mostrar un reloj que, efectivamente, era carísimo. Me sentí pequeño, insignificante. Mi propio regalo para mi padre, un libro de historia que sabía que le encantaría, ni siquiera había sido mencionado. El momento culminante de la noche llegó con el pastel. Mientras todos cantaban las mañanitas, Úrsula levantó su copa. Quiero proponer un brindis, exclamó, su voz resonando en el comedor. No solo por mi Mati, que cumple un año más, sino por el verdadero pilar de esta familia, por mi Dante. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Les tengo una noticia maravillosa que he estado guardando, continuó, ignorando las miradas confundidas. Dante nos llamó esta semana. Ha tenido tanto éxito, le ha ido tan bien, que con el último bono que le dieron, nos mandó el dinero para liquidar la hipoteca de esta casa. La bomba estalló en medio del comedor. Mis tíos aplaudieron. Mi padre se quedó pálido, mirando su plato. Yo sentí como si el aire me faltara. Era una mentira. Una mentira monumental y grotesca. Dante nos había enviado dinero, sí, unos cuantos miles de dólares, pero nada ni remotamente cercano a la cantidad necesaria para liquidar una hipoteca. Era una fantasía que mi madre había construido en su cabeza y ahora la presentaba como un hecho.
Fue Renata quien rompió el hechizo. Con una calma glacial y una sonrisa que podría cortar el diamante, levantó su copa. ¡Qué maravilla, suegra! De verdad, qué alivio, dijo, su voz clara y firme. Entonces eso significa que Matías ya puede dejar de preocuparse por ustedes. Ahora todo ese dinero que les mandaba podrá usarlo para el fondo de la Universidad de Jimena, ¿no es fantástico? Si las miradas mataran, mi esposa habría caído fulminada. Úrsula se puso de pie de un salto, su rostro transformado por la furia. La máscara de la anfitriona perfecta se había hecho añicos. ¿Qué estás insinuando, escuincla insolente? Siseó, apuntando a Renata con un dedo tembloroso. No estoy insinuando nada. Estoy celebrando la buena noticia, respondió Renata, sin retroceder. Úrsula se giró hacia mí, sus ojos lanzando chispas. Matías, oyes a tu mujercita, la oyes faltarme al respeto en mi propia casa, todo es tu culpa por dejar que te mangonee, por ser un débil, un calzones caídos. El veneno en su voz era palpable. La humillación frente a toda mi familia era total. Mamá, por favor, a Renata no le hables así, tartamudeé. Cállate, me gritó. Estoy harta de tu mediocridad, de tu falta de ambición, nunca serás como tu hermano, él es un hombre de verdad, no un mandilón como tú. Las palabras me golpearon como piedras. Sentí las miradas de mis tíos, la pena, la incomodidad. Mamá, ya basta, dije, con un hilo de voz. Basta, tú me vas a decir a mí basta, se rió, una risa horrible y sin alegría. Y entonces, pronunció la sentencia que lo cambiaría todo. La frase que se convertiría en la llave de mi jaula. Pues lárgate, lárgate de mi casa con ella, inútil, no te necesito para nada, mi hijo Dante cuida de nosotros, fuera. El viaje de regreso a nuestro departamento fue un agujero negro de silencio. El sonido de las llantas sobre el pavimento mojado era lo único que rompía la quietud. Renata miraba por la ventana, su perfil recortado contra las luces de la ciudad. No lloraba. Su quietud era más aterradora que cualquier grito. Yo aferraba el volante, mis nudillos blancos, la humillación y la ira luchando una batalla campal dentro de mí. Inútil. La palabra rebotaba en mi cráneo. Llegamos a nuestro edificio. Apagué el motor y el silencio se hizo aún más profundo. Fue Renata quien lo rompió. Su voz era tranquila, pero tenía el peso de una decisión irrevocable. Voy a hacer una maleta para mí y para Jimena, dijo, sin mirarme. Nos vamos a quedar unos días en casa de mi hermana. Sentí un pánico helado. No, por favor. No hagas esto. Finalmente, se giró para mirarme. Sus ojos no estaban enojados. Estaban cansados. Infinitamente cansados. No puedo más, Matías. Ya no puedo seguir viendo cómo te anulas, cómo dejas que te humillen. Y no voy a permitir que Jimena crezca pensando que eso es normal. Que eso es amor. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras fueron el ultimátum que necesitaba. Necesito que elijas. No mañana, no en una semana. Ahora. Necesito saber quién es tu familia. Si somos nosotros, o si es la ilusión de la familia que tienes con ellos. Porque yo no puedo seguir compitiendo con un fantasma. Se bajó del coche y entró al edificio. Me quedé solo, en la oscuridad, con sus palabras resonando en mis oídos. Necesito que elijas. Y de repente, todo se aclaró. La imagen del rostro furioso de mi madre, el desprecio en su voz, la mirada avergonzada de mi padre, y luego, la cara de infinita tristeza de mi esposa. Por un lado, una vida de humillaciones a cambio de migajas de un afecto condicional. Por el otro, el amor real, el respeto, mi futuro. No había elección. Nunca la hubo. Subí al departamento. Renata estaba en la habitación de Jimena, sacando ropa en silencio. No le dije nada. Fui a mi pequeño estudio, encendí la computadora y abrí el portal del banco. La pantalla me saludó con su frialdad impersonal. Navegué hasta la sección de transferencias programadas. Ahí estaba. Pago hipoteca, beneficiario, Banco Nacional.
Monto, 55,000 pesos MXN. Frecuencia, mensual. Mi dedo temblaba mientras movía el cursor sobre el botón de cancelar. Era un acto tan simple, un solo clic. Pero se sentía como si estuviera cortando el cordón umbilical con un hacha. Por un instante, dudé. El miedo, ese viejo conocido, me susurró al oído. Pero entonces, recordé la mirada de Renata. Y presioné el botón. Una ventana de confirmación apareció. ¿Estás seguro de que desea eliminar esta transferencia programada? Moví el cursor a aceptar y di clic de nuevo. Transferencia cancelada. Cerré la laptop. Un peso inmenso, un peso que había cargado durante 3 años, se desvaneció de mis hombros. Sentí miedo, sí. Pero por primera vez en mucho tiempo, también sentí que podía respirar. Las siguientes 3 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Renata y Jimena regresaron a casa al día siguiente. Mi esposa no preguntó qué había hecho. Simplemente me miró, y supo. La tensión entre nosotros se disipó, reemplazada por una calma frágil, como el aire después de una tormenta. Estábamos reconstruyendo. De la casa de mis padres, no hubo nada. Silencio absoluto. Ni una llamada. Ni un mensaje. Era como si, al salir por esa puerta, hubiera dejado de existir. Una parte de mí, el niño herido, se sentía miserable. La otra, el hombre que estaba aprendiendo a ponerse de pie, se sentía aliviado. Me enfoqué en mi trabajo con una intensidad renovada. Pasaba las tardes jugando con Jimena en el parque. Llevé a Renata a cenar a su restaurante favorito. Estaba redescubriendo mi propia vida, la que había puesto en pausa por tanto tiempo. Y entonces, un miércoles por la tarde, mientras estaba en mi oficina revisando un reporte, mi celular vibró. En la pantalla, el nombre, papá. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé mirando el teléfono, debatiendo si contestar. La ansiedad, esa vieja amiga, regresó con fuerza. Pero también sentí una nueva resolución. Ya no era el mismo hombre de hacía 3 semanas. Respiré hondo y contesté. Bueno. Mati, hijo, la voz de mi padre sonaba extraña, aguda. Hola, papá, ¿cómo estás? Hubo una pausa. Podía oír su respiración agitada al otro lado. Hijo, necesito preguntarte algo, tartamudeó. Llegó una carta del banco. Una carta muy rara. Me mantuve en silencio, esperando. Dice que hay un aviso de ejecución hipotecaria. Que debemos 3 meses. Tiene que ser un error del sistema, ¿verdad? Siempre se paga automáticamente, ¿tú sabes algo de esto? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una esperanza desesperada. Él quería que yo le dijera que era un error. Quería que yo lo arreglara, como siempre. Pero el arreglador se había ido de vacaciones permanentes. Tomé una respiración profunda, anclándome a la sensación de la silla de mi oficina, a la realidad de mi propia vida. La voz que salió de mí era tranquila, firme, una voz que apenas reconocí como mía. No es un error, papá. El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que pensé que se había cortado la llamada. ¿Cómo? ¿Cómo que no es un error? Balbuceó finalmente. No entiendo. El dinero. El dinero se acabó, lo interrumpí. O más bien, la fuente del dinero se secó. Pude escuchar un murmullo de fondo. Era la voz de mi madre. ¿Qué pasa? ¿Qué te dice? Mi padre no le respondió. Su atención estaba fija en mí. Matías, no estoy entendiendo nada, ¿qué fuente de dinero? Yo he estado cubriendo todo con mis consultorías. La mentira. Incluso ahora, al borde del abismo, se aferraba a la mentira. Y decidí que ya era suficiente. Era hora de demoler la fantasía. Papá, escúchame bien, dije, y cada palabra era un ladrillo que quitaba del muro de engaños que habíamos construido. Tus consultorías no cubren ni el súper. Durante los últimos 3 años, cada día primero del mes, una transferencia de 55,000 pesos salía de mi cuenta de inversiones y pagaba su hipoteca. Cada mes.
Sin falta. Durante 36 meses. Dejé que la información se asentara. Podía visualizar su rostro, la incredulidad dando paso al shock, al entendimiento. No, no puede ser, susurró. Su voz era un hilo. Nosotros. Úrsula y yo, habríamos sabido. En serio, ¿alguna vez revisaron el estado de cuenta a detalle, o solo veían que estaba pagado y asumían que todo estaba en orden? El silencio fue su respuesta. De repente, la voz de mi madre explotó en el auricular, estridente, furiosa. Había arrebatado el teléfono. Matías, qué sarta de mentiras estás diciendo ahora, eres un envidioso, un resentido, siempre has querido hacer quedar mal a tu hermano, sabemos perfectamente que Dante es quien nos ha estado ayudando, él mismo nos lo dijo. Su negación era tan absoluta, tan irracional, que por primera vez no me dolió. Me dio una extraña sensación de claridad. Estaba lidiando con alguien incapaz de enfrentar la realidad. Ah, sí, respondí, mi voz ahora teñida de una ironía helada. ¿Dante les dijo eso? Claro que sí, no como tú, malagradecido, que solo sabes. La interrumpí. Ya no iba a escuchar más insultos. Ya no. Perfecto, mamá. Entonces tienes una solución muy simple. Hice una pausa, saboreando el poder de mis siguientes palabras. Pues entonces llámale a Dante. Pídele que te mande los comprobantes de pago de los últimos 3 años para que se los enseñes al banco. A ver qué te dice. Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera lanzar otra andanada de veneno, colgué. Me quedé mirando mi teléfono, el corazón latiendo con fuerza. Había detonado la bomba. Ahora solo quedaba esperar a ver qué quedaba en pie después de la explosión. La explosión, según supe después, fue total. La llamada a Dante no fue una llamada, fue un juicio. Me la contó mi padre una semana después, con la voz de un hombre que ha sobrevivido a un naufragio. Úrsula, furiosa y segura de sí misma, le había marcado a Dante. No para preguntar, sino para exigir. Le exigió que enviara de inmediato los comprobantes de pago para restregarle en la cara a ese mentiroso de tu hermano. Al principio, Dante no entendió. Luego, cuando mi madre le explicó la situación, se quedó en silencio. Un silencio largo y pesado. Y entonces, el ídolo de oro se derrumbó. Con la voz quebrada, Dante confesó. Confesó que su éxito era una fachada. Que la promoción en París era en realidad un traslado a una posición menor. Que el negocio millonario era una fantasía. Que estaba ahogado en deudas por intentar mantener un estilo de vida que no podía permitirse. El dinero que les enviaba eran migajas, pequeños gestos para mantener viva la ilusión, porque la admiración de su madre era la única droga que lo mantenía a flote. Nunca había pagado un solo centavo de la hipoteca. Mi padre me dijo que mi madre no gritó. Simplemente se quedó sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, mirando a la nada. El pilar de su universo, el hijo perfecto, el estandarte de su éxito, era un fraude. Y el hijo inútil, el mediocre, el que ella había despreciado y expulsado, había sido el soporte silencioso que había sostenido todo su mundo. La verdad no la enfureció. La rompió. El imperio de apariencias de Úrsula, construido sobre cimientos de mentiras y favoritismos, se había venido abajo en una sola llamada telefónica. Y en las ruinas, por primera vez, mis padres se vieron obligados a enfrentar la realidad. Una semana después de esa llamada, mi padre me pidió que nos viéramos. Por favor, hijo. Solos. Necesitamos hablar. Le dije que sí, pero con una condición. En un lugar neutral. Y Renata viene conmigo. Nos encontramos en un Vips, un lugar tan impersonal y anodino que era perfecto. Llegaron juntos. Mi padre se veía viejo y cansado. Mi madre era una persona diferente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una fragilidad que nunca le había visto. Se sentó y no levantó la vista de su taza de café. Fue mi padre quien habló. Se disculpó. Por no haberme defendido, por haber permitido el abuso, por su cobardía. Fue una disculpa sincera y dolorosa. Asentí,
aceptándola. Luego, mi madre levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Su voz era apenas un susurro. Yo no sabía, Matías. Te juro que no sabía. Ahora lo sabes, respondí, sin dureza, pero sin consuelo. Fui una estúpida, continuó. Una ciega. Estaba tan obsesionada con la idea del éxito, con lo que Dante representaba, que no vi lo que tenía enfrente. No te vi a ti. Era la confesión más honesta que le había escuchado en mi vida. Renata, que había permanecido en silencio, puso su mano sobre la mía. Su presencia me dio la fuerza para decir lo que tenía que decir. Aprecio tus disculpas, mamá. De verdad. Pero las disculpas no borran años de dolor. Y no significan que todo volverá a ser como antes, porque, antes, estaba roto. Respiré hondo. Si vamos a tener una relación de ahora en adelante, será bajo nuevos términos. Mis términos. Los miré a ambos. Número 1, se acabaron las comparaciones con Dante. Para siempre. Número 2, se acabaron las críticas y los comentarios pasivo-agresivos. Si tienen algo que decir, lo dirán con respeto. Número 3, van a vender esa casa. Y van a aprender a vivir con el dinero que tienen, no con el que creen merecer. Y número 4, van a buscar ayuda profesional. Los dos. Juntos y por separado. Establecí mis fronteras. Claras, innegociables. Por primera vez, no pedía. Exigía. Exigía respeto. Mi madre empezó a llorar, silenciosamente. Mi padre solo asintió, derrotado. Lo que tú digas, hijo. Lo que tú digas. Pasaron 6 meses. 6 meses de cambios sísmicos. Mis padres vendieron la casa de Lomas de Chapultepec. Con el dinero, pagaron sus deudas y compraron un departamento pequeño pero decente en una colonia de clase media. Ver a mi madre empacar sus preciados adornos en cajas de cartón fue el fin de una era. Mi padre consiguió trabajo como supervisor en un Home Depot. El sueldo era una fracción de lo que ganaba antes, pero por primera vez en años, lo vi llegar a casa cansado pero satisfecho. El cambio más grande fue el de mi madre. Después de semanas de apatía, un día, sin decir nada, salió y consiguió un trabajo como recepcionista en una pequeña agencia inmobiliaria. Empezó desde abajo, sirviendo café. Pero poco a poco, su vieja chispa de vendedora empezó a resurgir. Nuestra relación era diferente. Hablábamos una vez por semana. Las conversaciones eran torpes, cuidadosas. Pero eran reales. Un domingo, los visitamos en su nuevo departamento. El lugar era modesto. No había mármol ni muebles de diseñador. Olía a hogar. Mi madre nos sirvió una comida sencilla. En un momento, mientras yo jugaba con Jimena en la alfombra, escuché a mi madre decirle a Renata, tu esposo es un buen hombre. Mucho mejor de lo que yo merecía. Más tarde, de regreso a casa, le pregunté a Renata si creía que el cambio era real. Ella sonrió. La gente puede cambiar, Matías. Sobre todo cuando la vida les quita todas las demás opciones. Hoy, puedo decir que mi familia está en reconstrucción. Las cicatrices siguen ahí. Pero debajo de ellas, algo nuevo está creciendo. Algo más honesto. A veces, en mi oficina, miro los gráficos y pienso en la lección de Isidro. Dejar que se cayeran fue el acto de amor más grande y más difícil que he hecho por mis padres. Al cortarles el salvavidas, los obligué a aprender a nadar. Y en el proceso, yo también aprendí. Aprendí que mi valor no dependía de la aprobación de nadie. Aprendí que la palabra inútil solo tiene el poder que tú le das. Y aprendí que la verdadera familia no es la que te exige sacrificios, sino la que te da el espacio para ser tú mismo. El fin de semana pasado, llevé a Jimena al parque. Mientras la empujaba en el columpio, ella reía a carcajadas, volando alto, libre. Y yo, viéndola, me sentí exactamente igual. Por primera vez en mi vida, verdaderamente libre y, finalmente, útil para quienes de verdad importaban.